No podemos arrancar un taller de oración sin oración, entonces vamos a disponernos a orar unos minutos. Entonces arrancamos. Yo les pido a todos, pues van a escuchar de pronto algunos hablar a nosotros pidiendo al Espíritu Santo para que nos vayamos familiarizando. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a orar a través del amor de Dios, el que lleva las oraciones a Dios Padre. Como sabemos, es una Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es un regalo que nos dejó Jesús para que nosotros podamos, a través de esa fuerza que nos da Dios, actuar, movernos, pedir, orar, hablar con Dios. Entonces, no siendo más, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Los invito a todos a que allí donde están le pidan al Espíritu Santo que venga a abrigar su corazón, que venga a iluminar su vida en este momento. Le damos gracias a Dios Padre por la vida que nos permite tener el día de hoy, por nuestros hogares, por este medio de comunicación que nos permite conectarnos y aprender un poquito más de este camino con Dios, un poquito más de pronto de la oración. Gracias, Señor, te doy por la vida de los que hoy están aquí, por sus familias, por sus proyectos, por sus emociones, por sus anhelos. Señor, gracias porque hoy ellos te han dicho que sí, te han sacado un espacio de su tiempo, que seas tú regalándoles el Espíritu Santo en su corazón para que puedan de verdad sentir ese amor tan grande que tú tienes para nosotros, porque tú eres Dios, tú eres el amor. Así que hoy, Señor, te pido por todos los que aquí nos encontramos conectados, por todos los que a ti nos encomendamos y por todos los que nosotros tenemos la misión de orar. También por esas personas que de pronto se inscribieron pero hoy no pudieron llegar. Señor, te encomiendo sus caminos, sus trabajos, sus proyectos. Llama al Espíritu Santo, dile que venga a tu corazón, dile allí donde estás, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo a abrir mi corazón, a abrir mi vida, que seas tú el que guíe estos pasos, el que guíe este taller. Hoy te encomiendo a los servidores, a mi esposa, a mi hermana, a mi cuñado, para que podamos de alguna u otra manera sembrar una semilla de amor en sus corazones. Ven Espíritu Santo y haz tu santa obra en estas personas que hoy has convocado. Ven Espíritu Santo de Dios a este lugar y te invito a que cierres los ojos porque el Espíritu está presto. Hoy el Espíritu Santo de Dios quiere morar en nuestro corazón nuevamente, quiere sondearnos, quiere conocernos y solo tenemos que dejarlo entrar. Mira que estoy a la puerta y llamo, el que ora, entraré y cenaré con él. Por eso hoy, Espíritu Santo, queremos escuchar el llamado que haces a nuestra puerta, ese llamado de amor. Ven Espíritu Santo de Dios a nuestros hogares, a nuestra casa, a nuestra mente, a nuestro corazón, a las barreras que nos impiden abrirte esa puerta. Ven Santo Espíritu de Dios, ven con tu aleteo, ven con tu agua fresca a estos huesos secos. Ven, inúndanos de vida, ven y llévanos al Padre. Y por eso te invito a que le digas, ven Espíritu Santo de Dios. Ven Espíritu Santo de Dios a nuestros corazones que queremos habitar contigo. Ven Espíritu Santo de Dios que queremos desbordarnos del conocimiento del amor de nuestro Padre. Ven Espíritu Santo de Dios que queremos entrar en las gracias del Padre. Ven Santo Espíritu de Dios con tu lluvia y moja esta tierra seca. Ven Santo Espíritu de Dios y danos un corazón capaz de reconocer tu voz. Ven Espíritu Santo de Dios y danos lana de oveja para poder escuchar la voz del pastor. Por eso te invito que le digas de nuevo, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo a la realidad. Ven Espíritu Santo al corazón. Ven Espíritu Santo de Dios y no pases de largo. Ven Espíritu Santo de Dios y mora en nuestra vida. Ven Espíritu Santo y transfórmanos. Ven Espíritu Santo de Dios y que tu amor nos envuelva.
Ven, Santo Espíritu de Dios, y que tu amor nos transforme. Ven, Santo Espíritu de Dios, y dirige este grupo. Ven, Santo Espíritu de Dios, y llévanos por el camino directo a Jesús y directo al Padre. Ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, Santo Espíritu de Dios, a nuestro corazón. Ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, 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 Espíritu Santo de Dios. No te canses de decirle, ven, Espíritu Santo de Dios. Y te invito a que pongas la mano en tu corazón y que dejes que el Espíritu empiece a evocar los sentimientos, las emociones, las dudas, las alegrías que hay. Que dejes que ese Espíritu se pasee por tu corazón, que empiece a mostrarte tus alegrías, tus tristezas, que empiece a calmarte la ansiedad, que empiece a darte conciencia de Dios, que empieces a sentir cómo el Espíritu llena tu vida, cómo ese Espíritu empieza a abrazarte si necesitas un abrazo, cómo ese Espíritu empieza a darte las palabras indicadas en tu corazón. Que empieces a sentir con esa mano en el corazón, ese Espíritu que se hace presente y que está vivo, y que con su aire, que con su fuego, está empezando a llamar tu puerta. Que empieces a sentir en tu cuarto el templo del Espíritu, que empieces a sentir en tu corazón que el Espíritu está vivo, que hoy quiere decirte algo, que te sonríe, que se alegra de verte, que se alegra que lo hayas dejado entrar. Por eso de nuevo, ven, Espíritu Santo de Dios, ven y consúmenos con tu amor, y que hoy no haya algo que arda más en nuestro corazón que la pasión por ti. Ven y derrite nuestros corazones de la soberbia, del miedo, del dolor, de a veces tantas máscaras que nos ponemos, y que hoy con el fuego de tu Espíritu lo único que nos quede sea entregarnos a ti. Ven y limpia de nuestro delito, ven y límpianos de nuestros miedos, ven y que seamos solo de Dios y solo para Dios. Por eso de nuevo ahí con la mano en el corazón, ven, Espíritu Santo, tráenos la humildad, la mansedumbre, regálanos en nuestro corazón esos frutos que le dan vida a nuestra vida. Te pido que nos regales hoy para concentrarnos la inteligencia, la sabiduría, el temor de Dios. Que nos regales sobre todas las cosas la capacidad de poder tener conciencia, discernimiento. Entréganos las herramientas para poder disfrutarnos este taller. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, y con ese avivamiento fuerte que tuvimos con el Espíritu Santo que está aquí entre nosotros, que mora en cada uno de nosotros, pues vamos a dar inicio a un taller que le hemos puesto un nombre bien particular, y vamos a compartir un material que a continuación van a ver en sus pantallas. En este instante ya lo voy a compartir. Bueno, este taller nos está invitando y nos dice que es momento de oración. Entonces vamos a iniciar con esta introducción. Yo ahorita, cuando apenas estaban ingresando, no todos estaban, les conté que esta era una invitación que hacía Sacrosanto. Sacrosanto es un proyecto de evangelización virtual al cual pertenecemos 4 personitas: mi esposo Cristian, yo Sandra, Santiago, quien es el que nos va a regalar la introducción de este taller, y Camila Valdés, que ahorita también va a compartir con ustedes. Entonces dejo a Santiago Otero, quien nos regaló esa bonita oración junto con Cris, para que arranquemos ahora sí. Tenemos el cronograma del día. Hoy vamos a centrarnos en una figura importantísima para sentar las bases de nuestra oración. Ya más adelante se van a dar dando cuenta quién es. Bueno, yo creo que aquí ya está un poco específico, pero después lo vamos a ir ahondando un poco más. Ya tenemos la bienvenida y vamos a empezar con la introducción. Entonces, vámonos para los objetivos. Siempre que vamos a hacer algo en nuestra vida,
para que no sea en vano, hay que tener claro cuál es nuestro objetivo y a dónde estamos apuntando. Uno de los objetivos claros con los que se creó el taller fue empezar a vivir una cuaresma mucho más orante que las demás. ¿Qué es la cuaresma? Es un tiempo litúrgico. Cuaresma viene de 40 y en la Biblia el número 40 tiene la simbología de purificación, de tiempo para purificar, de tiempo para perfeccionarse. Por eso los 40 años en el desierto, los 40 días de Jesús en el desierto. Y la idea y uno de los objetivos principales del taller es que con todo el conocimiento, con esta experiencia que podamos tener de oración, podamos experimentar una cuaresma precisamente basada en la oración. Que el ayuno que hagamos sea basado en la oración, que la limosna que hagamos, que las veces que vayamos a Eucaristía sea sentada en una relación con Dios, y este taller ayuda a eso. Y lo segundo es que si ya eres una persona muy orante, que si te dedicas a eso, como dice el Evangelio, como hicieron estas mujeres que se iban a casar, que no solo llenaron su frasquito de cera para las lámparas, sino que tenían uno extra. Entonces, si ya somos personas de oración, pues no está de más tener otro frasquito extra, porque no sabemos a qué horas de la noche va a llegar el novio. Y para los que apenas estamos iniciando, el taller también es propicio para empezar una vida de oración. Entonces, esos son nuestros dos objetivos. Y bueno, entonces vámonos ya a una pregunta que hace parte de la introducción. De nuevo le pedimos al Espíritu Santo que sea Él quien nos revele todo esto, que sea Él que siga mediando a través de nosotros y que sea su verdad quien nos inunde. Por eso tenemos una pregunta fundamental y clave, que la idea aquí como introducción no es hacer una definición canónica, es decir, una definición de que es eso y ya, no, sino al contrario. Es a partir de esta pregunta, tenerla en nuestro corazón y con esa duda que se implanta en la introducción, empezar a ir desarrollándola en estos 3 días de taller. Por eso esta es la primera, esta es la introducción, una pregunta: ¿qué es orar? ¿Listo? Entonces es algo que tenemos que tener en nuestro corazón y que no hay una definición clara, sino que a partir de esto que les vamos comentando durante el taller, a partir de su estructura y de las figuras importantes, vamos a ir conociendo y adentrándonos un poco más en qué es la oración. ¿Listo? Pero sí hay que tener, digamos, unas bases claras, y vamos a empezar con 2 elementos fundamentales para entender la oración. La primera es la realidad humana. Todos aquí tenemos una experiencia humana, todos aquí somos humanos. ¿A qué me refiero con una experiencia humana, una realidad humana? Todos tenemos sentimientos de humanos, todos sentimos, todos tenemos relaciones humanas, todos tenemos un papá, una mamá, un tío, un amigo, un novio, una novia, un esposo, una esposa. Esos son realidades humanas. Todos sentimos dolor, sentimos miedo, sentimos angustias. A veces nos va bien en el trabajo, a veces nos va mal en el trabajo. Tenemos peleas con nuestros hijos, tenemos situaciones dolorosas, tenemos pérdidas. Todo eso hace parte de la realidad humana. Tenemos fracasos, tenemos victorias, reímos, lloramos, nos gusta abrazar, no nos gusta abrazar. Todo eso hace parte de la experiencia humana. Esa es la primer base de la oración. Lo segundo es la trascendencia divina. Gracias a Jesús, gracias a la Biblia, gracias a la experiencia que ha tenido la Iglesia, nos hemos ido encontrando con una realidad diferente a la realidad divina. Y incluso también es algo que está inscrito en nosotros, esa trascendencia divina. Gracias a Jesús, gracias a la Iglesia, podemos encontrarnos con un Dios que tiene, ¿cómo decirlo?, que tiene cosas que van más allá de nuestra realidad humana, que tiene valores, que tiene significados que nos sobrepasan nuestro entendimiento, nuestra experiencia tangible, a nuestras relaciones. Son cosas que van más allá, que podemos, como dicen por ahí, solo podemos entender a través de la fe.
Esas dos cosas hay que tenerlas clarísimas al momento de la oración, porque la oración es la comunión de la realidad humana y de la trascendencia divina. Esa es la oración. Cuando yo en mi realidad humana dejo que ese Dios que se está haciendo cercano entre y se abra un canal de comunicación entre mi realidad y la trascendencia divina, entre la grandeza y el amor de Dios y lo que pueda estar sucediendo en mi entorno. Les tengo dos ejemplos claros para que esto quede bien sentado y quede bien pues entendido de alguna otra manera. Tenemos dos ejemplos. Estos son mis dos personajes favoritos de la Biblia. A los dos los admiro. Obviamente Jesús es mi Salvador, pero David también tiene cosas muy valiosas. Y David, cuando se metió con Betsabé, no sé si se sabe en la historia, él se mete con Betsabé, Betsabé estaba casada, él mata al esposo de Betsabé, que era Urías, y él después se siente muy arrepentido por todo eso, y Dios le dijo, tu hijo, el que está con Betsabé, va a morir. Entonces David estaba sumamente acongojado, se sentía con culpa porque no había hecho lo que el rey de Israel tenía que hacer. Y resulta que David, este hombre, sentía culpa, y es algo que nosotros sentimos muchas veces. A veces por nuestros errores, por nuestras decisiones, por no hacer cosas, sentimos culpa. Esa es la realidad humana de David. Su fragilidad, sus miedos, esas cosas que no entiende. A veces esos rollos en los que nos metemos, esa es la realidad humana. Sin embargo, Dios se hace presente en David y abre un canal de comunicación donde es su culpa que media con Dios, y esa culpa se ve transformada por esa trascendencia divina y se vuelve misericordia. Esa es la oración. Cuando yo le presento a Dios mi realidad y esa realidad abre un canal de comunicación con la trascendencia y esa sustancia mayor que es Dios, que es amor, que es esperanza y que es paz, empieza a transformar mi realidad humana. Entonces esa realidad de culpa, esa realidad de pecado en la que estaba David, se convirtió en una realidad de redención, de amor, gracias a la oración y a ese canal de comunicación. Lo mismo Jesús, cuando él estaba en el Monte de los Olivos, Jesús sentía un dolor profundo en el alma, sentía un profundo, sí, está en el libro, está en Primera de Samuel, no, está en Segunda de Samuel, creo. O ahorita verificamos bien. Resulta que David ve que Jesús tenía el corazón muy lastimado, digámoslo así, o estaba más bien muy adolorido. Todos hemos tenido aquí realidades de dolor. Todos hemos sentido la partida de algo, todos a través de las situaciones de nuestra vida, nuestro corazón nos ha dolido y que hemos llegado hasta el punto de Jesús de sentirnos sudar sangre del dolor. Esa era la realidad humana de Jesús en ese momento. No entender, sentirse con miedo, sentirse próximo a que lo abandonaran, cosas que acongojaban nuestro corazón que nosotros hemos sentido. La trascendencia divina era la redención y todo el plan que Dios tenía a través de eso. La oración surge cuando Jesús le presenta a Dios ese dolor tan humano que sentía, y Dios pone su amor, su esperanza, su paz, su poder, y hace que Jesús sea nuestro Redentor y quien gana en la cruz. Entonces, esa es la oración. Mi realidad humana junta con la trascendencia divina, hacen un canal de comunicación y la trascendencia divina empieza a transformar mi realidad humana. ¿Quiénes somos nosotros los hombres para que un Dios tan grande como el nuestro se fije en nosotros? De verdad deberíamos sentirnos totalmente agradecidos y con el corazón contento de que nuestra realidad no se queda así, sino que tenemos la esperanza de que hay algo más que nos ama. Y hay alguien que entendía esto a la perfección y más que entenderlo, lo vivía plenamente. Entonces vamos a hablar de él y lo vamos a tomar como modelo de oración.
Hasta ahí todo claro, ¿cierto? No hay ninguna pregunta, no hay algún... Y si la tienen, recuerden que la hacemos al final, o sea, para que... Y ya, pasamos. Ahorita Santi funcionó muy bien, que también las preguntas las pueden ir dejando en el chat y así en este instante que voy a hablar yo, entonces puede Santi y Camila estar verificando. La única pregunta que hicieron fue donde leer lo que estabas contando de David. La historia de David empieza desde Primera de Samuel en el Antiguo Testamento, pero la parte ya específica de Betsabé y que David mató a Urías está en el capítulo 11 ya de Segunda de Samuel. ¿Listo? Pero si quieren conocer toda la historia del rey David, primera de Samuel, libro primera de Samuel y Segunda de Samuel. Entonces continuamos, como dijo Santi, ¿quién mejor para enseñarnos realmente lo que es orar que Jesús? Verdadero hombre, verdadero Dios. Como verdadero hombre necesitamos nosotros saber que Él sintió, Él vivió esa realidad humana que hoy tú y yo vivimos. Esa que mencionaba Santiago y que con esa intención de que podamos entender nosotros cómo nos podemos unir a esa trascendencia divina desde nuestra propia realidad, pues Jesús fue ejemplo de lo mismo. ¿Qué nos vino a enseñar Él? Ya vamos a ir avanzando en el taller y vamos a ver que Él nos dio instrucciones muy específicas a nosotros, pero eso lo vamos a ver en otro momento. Y lo que vamos a ver hoy en este instante es Él como ejemplo, porque realmente el ejemplo es el que mueve, el que revoluciona. Muy bien podríamos nosotros hablar, pero si yo no soy coherente con lo que hablo, pues realmente nada de eso va a quedar en las personas. Entonces, Jesús era modelo y ejemplo de todo lo que nos decía. Entonces, vamos a ver que él como orante nos regala la lengua o la forma en la que él se iba a comunicar con Dios, nos regala también la forma de hacerlo, nos regala el fundamento de esa oración y nos va a regalar también qué estilo de oración deberíamos tener cada uno de nosotros. Nosotros ayer, no sé si todos hayan leído una preguntita que les mandamos, porque la intención de este taller es que vayamos reflexionando, bueno, todo esto que vamos oyendo, ¿qué tiene que ver conmigo? Y la pregunta de ayer tenía que ver con esto que vamos a ver de Jesús. Y era, ¿cómo estoy orando yo hoy? ¿En qué momentos lo hago? ¿Qué tiempo saco para eso? Entonces, como ayer empezamos a reflexionarlos, yo los invito a que lo que vamos a oír a continuación continúe con esa reflexión personal para ver qué tanto me estoy pareciendo yo en este momento a Jesús, que es mi modelo y ejemplo, y qué propósitos comienzan a ver en mi corazón para acercarme un poquito más a esa forma en que Él oró y se comunicó y se compenetró con ese papá hermoso que tenemos en el cielo. Entonces, para iniciar, ¿en qué lengua decidió Él orar? Resulta que en la época de Jesús, digamos que la lengua que por excelencia tenía que ser con la que se comunicaba el hombre hacia Dios, una lengua más perfecta, era el hebreo. Pero para la gente del pueblo, para la gente más popular, aparte del hebreo, existía un dialecto que se llamaba arameo. Ese arameo pertenecía a la gente sencilla, a los agricultores, a las personas del día a día. Y resulta que como Jesús decidió nacer en una cuna pobre, como todos lo vivimos y lo recordamos ahorita en diciembre, porque Jesús decidió nacer en la humildad, en la pobreza, en lo poco y en lo más humilde del ser humano, pues obviamente él creció con esa lengua aramea. Y resulta que hay evidencias que nos dicen que Jesús oraba, se comunicaba en ese mismo lenguaje en sus momentos de oración con el Padre. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Tal cual como yo me expreso, como yo me comunico con mi esposo, como yo me comunico con las personas que me rodean, asimismo quisiera nuestro Padre que nos comuniquemos con Él, en esa familiaridad que da el lenguaje cotidiano.
Está muy bien que a veces encontramos oraciones obviamente formadas y que son muy lindas y a veces pensamos que como nosotros no hablamos así, entonces no sabemos orar. Y viene Jesús, que es todo revolución en todo lo que él aconteció aquí en esta tierra y nos dice, no te preocupes, háblale al Padre como tú hablas normalmente. Y tan es así que en arameo estaba escrito o de tradición oral, en tradición oral se pudo conocer el Padre Nuestro, del cual vamos a hablar más adelante. Esto es aquí para que nosotros entendamos que a Dios le vamos a hablar desde lo más sencillo, desde esas palabras cotidianas que yo uso cada día. Yo con él tengo que tener familiaridad, confianza, porque también ese lenguaje tan cercano hace que yo comience a acercarme cada vez a él. Claro, cuando yo lo alabo, cuando yo quiero como dar gloria a él, está perfecto también que salgan de nosotros unos buenos piropos para nuestro Padre, pero que en ese sentir y en esa realidad humana, en eso que nos suceda a nosotros, podamos expresarnos tal cual como lo estamos sintiendo, sin ninguna máscara, sin ningún adorno, sin nada, porque Él está allí presto para escucharnos. Y ese es el primer ejemplo que nos da Jesús en esa forma que tenía Él de oración. Bueno, ahora vamos a ver la forma. Vamos a ver, hay muchas citas bíblicas que nos van a ir llevando a saber cómo era el ejemplo de Jesús para nosotros. ¿Dónde vamos a encontrar esas citas bíblicas? Las vamos a encontrar en las 4 versiones que hay del Evangelio. Evangelio solamente hay uno porque Evangelio significa buena noticia. La buena noticia solamente es Jesús. Pero tenemos en nuestra Biblia 4 versiones, según San Marcos, según San Lucas, según San Mateo, según San Juan. Cuando nosotros recorremos esos evangelios, vamos a encontrar citas específicas que aquí sí están puestas para los que quieran tomar nota. Igual yo les digo que todo este material se los vamos a compartir, donde nos van a decir concretamente esos momentos que prefería Jesús para tener esa oración. Entonces veamos en la primera que Lucas nos menciona. Él se retiraba a los lugares solitarios donde oraba. Luego nos van a mostrar, sucedió que por aquellos días se fue él al monte a orar y se pasó la noche en oración a Dios. ¿Qué quiere decir ese irse a solas? No quiere decir que Jesús entonces en el día y comunitariamente no oraba. Sabemos y también por los evangelios sabemos que él también oraba comunitariamente, compartía enseñanzas, pero eso no quitaba que él a solas, miren, a solas, se menciona en ambas citas que él se iba a solas a orar, porque está muy bien también que hagamos una oración familiar. De hecho, los que están casados o los que vivan con sus hijos, que se propicie siempre la oración familiar, pero esa nunca puede reemplazar la oración que yo tenga personal, nuestro Padre y yo, mi Padre y yo. Eso no lo puede reemplazar nada. Y Jesús lo tenía muy claro. Y por eso cada día, ya fuera al anochecer, como en esta segunda cita que nos dice que pasó la noche en oración, quiere decir que Él también nos enseña que, o sea, si yo me imagino que algunos han oído el término vigilia. Hacer una vigilia es pasar en oración a solas o comunitariamente con nuestro Padre. Y fue Jesús el que nos enseñó a hacer eso. También dice en la tercera cita que tenemos aquí, dice, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario. De nuevo, vuelven a mencionarnos pues la soledad, el estar uno tranquilo, sin que nadie interrumpa esa oración. Y dice que allí oraba. Muy importante que tengamos presente que cuando nos mencionen que Jesús subió al monte, que a veces no lo hacía solo, a veces también se llevaba a sus más íntimos discípulos que normalmente vamos a ver que estuvieron con él, Santiago, Juan y Pedro. Siempre lo acompañaban, a veces se los llevaba a ellos también al monte a orar. El monte significa el encuentro con Dios. Entonces yo hoy quiero que vamos reflexionando, ¿dónde estás teniendo ese encuentro con Dios? ¿Dónde estás teniendo ese monte?
Tienes un monte a donde recurrir cuando quieres dirigirte al Padre, y vamos a dejar eso con signo de interrogación. ¿Cuál será ese monte para cada uno de nosotros? Eso es personal y eso lo vamos a ver ahorita al final. La importancia de ese monte, ese sitio que simplemente aquí es una figura que representa ese lugar predilecto que yo tengo en mi hogar, en mi oficina, bueno, donde sea que yo pueda permanecer más tiempo, es el lugar predilecto para estar a solas de nuevo con mi Padre. Además dice que Jesús, la forma en que oraba era de interceder por los demás. En la cuarta cita bíblica que nos regala aquí Lucas, también dice lo mismo. Jesús decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Esa oración la hizo en la cruz. No, él nunca desperdició un momento para comunicarse con ese papá del que sabía podía confiarse, podía hacer intercesión por los demás, podía darle gracias también. En la última cita bíblica nos están mencionando que levantó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Ya sabía yo que tú siempre me escuchas. Miren, una oración pequeña, simple, que está diciéndole gracias a ese Padre y a la vez está teniendo en su corazón confianza absoluta de saber que siempre nuestro Padre pues lo estaba escuchando. Entonces, miren, esas son las formas que yo los invito a que, como ustedes contestaron ayer muy juiciositos su pregunta, comiencen a plantearse, bueno, es que yo solamente oro con el grupo, digamos que hago el rosario. Oro cuando estoy bendiciendo los alimentos en mi casa, pero de pronto no hay más oración. Entonces, tengamos en cuenta que a pesar que esa oración también es muy importante, yo no estoy diciendo que no, Jesús nos da el ejemplo de estar a solas para unos momentos importantes de oración. Vamos a ver entonces el fundamento con el que él oraba. Yo no voy a orar, o de pronto todavía estoy orando diciendo, Dios, cuando yo hablo de Dios, parece que es una persona que está lejana, que está muy lejos de mí, Dios. Pero resulta que Jesús, él mismo nos enseñó que el fundamento de la oración es la condición de hijo. En todo lo que leamos en los evangelios, cada vez que Jesús se dirigió a Dios, siempre le decía Padre. Incluso vamos a ver más adelante que nos enseñó esa palabra maravillosa que hace que todas las enseñanzas de él sean revolucionarias y sean verdaderamente importantes, y nos enseñó a decirle papito, Abba Padre, papito, porque él en esa condición de hijo sabía que tenía a ese padre que siempre lo iba a respaldar. Yo los invito también a que vayamos analizando qué pasa cuando yo soy hijo, cómo ha sido nuestra relación con nuestros padres, con nuestro papá. Volvámonos a situar como muestra esta imagen a cuando éramos chiquitos. ¿Qué hacíamos? Nosotros le pedíamos cosas a nuestros papás, pero sabíamos que ellos nos darían lo que necesitábamos, no necesariamente todo lo que queríamos. Sabíamos que incondicionalmente contábamos con ellos. Sabíamos que ellos estaban allí para ayudarnos, educarnos, mimarnos. Y asimismo Jesús nos enseña que esa oración tiene que ser en esa condición de hijos, de sabernos amados profundamente, protegidos, de sabernos que Él conoce todo lo que nosotros necesitamos, así como si fuéramos de nuevo bebés en los brazos de esos papás terrenales que Él nos regaló. Y estas tres citas bíblicas hablan de eso. Él les dijo aquí en Lucas, estamos situados en la infancia de Jesús, más o menos a sus 12 años, se da un episodio que si los que hacen el Santo Rosario deben conocerlo, y es la pérdida de Jesús en el templo. Resultó fue que él se fue con su madre, con su padre, a Jerusalén, y cuando ellos ya iban de regreso, de camino de regreso en la caravana, se dan cuenta que Jesús no iba ahí. Ellos se devuelven desesperados y pues a buscarlo de nuevo a Jerusalén, lo encuentran en el templo y Jesús, que estaba allí
como dando ahí también, hablando con autoridad, preguntando y desempeñándose muy bien ya en el templo, les dice, ¿y por qué me buscaban? ¿No saben que yo debía estar en la casa de mi padre? Así que Jesús desde muy pequeñito sabía quién era verdaderamente su padre, ese Padre eterno, todopoderoso, que iba a respaldar absolutamente toda esa misión tan grande y pesada que él iba a tener sobre esta tierra. Luego está el episodio en que Mateo nos dice que Jesús nos enseña a orar y eso lo vamos a ver más profundamente mañana, pero este es el abrebocas para saber la condición de hijos que Jesús nos quiso regalar también a nosotros y nos dijo, ustedes oren así, Padre nuestro que estás en los cielos. No sabemos el resto de la oración, pero en este pedacito yo solamente quiero invitar a cada uno de los que estamos aquí presentes a que si tú hoy todavía le dices a Dios, Dios, no lo llamas por su nombre, no lo llamas como Jesús nos enseñó a que lo llamáramos, que es Padre, Papá, Papito, como quieras que comiences a tener esa relación con Él, te des la oportunidad de hacerlo. Al principio suena como extraño, pero cada vez esa relación se va a ir estrechando y vas a ver que en tu corazón el saber que tienes un Padre tan grande que le va a dar trascendencia divina a todas tus realidades, las más difíciles, las pérdidas más duras, los fracasos más increíbles que puedas tener, cobran otro sentido porque Él está allí a tu lado respaldándote. Y ojalá te quedes con esta imagen que tienes aquí delante, que es ese niño agarradito de la mano de su papá. Y ese es, digamos que lo más grande que Jesús nos ha regalado en esa enseñanza de relación con ese Dios que está en el cielo. Ahora bien, si ya veíamos que su lenguaje era el cotidiano, pues el estilo también tenía que ser cercano, sencillo, familiar, de confianza, sobre todo de confianza. Y ese es el otro mensaje que quisiera o que Dios nos permite hoy que quede calado en nuestros corazones, y es que cuando oremos, ya de antemano sepamos que Dios nos ha escuchado, que ese Padre hermoso se está encargando de eso que nos aflige, que Él está allí. Y por ejemplo, tenemos esta primera cita bíblica que también Lucas nos comparte, que también la vamos a encontrar en Mateo, que es cuando se multiplican los panes y los peces. Jesús, ¿cómo actúa en ese momento? Ahí Jesús hace una oración delante de todos, pero miren, dice, tomó entonces los 5 panes y los 2 peces. Con esos 5 y esos 2 peces, Jesús les había dicho a los discípulos que iban a alimentar a todas las personas que estaban allí escuchándolo. Obviamente, los discípulos muy incrédulos, como si solo tenemos esto, ¿cómo vas a alimentar a tantos? Y Jesús, ¿qué hace? Mira hacia el cielo, como dice aquí, y dice, pronunció sobre ellos la bendición, los partió e iba dando a los discípulos para que fueran sirviendo a la gente. Lo hizo con confianza, lo hizo en una oración corta, en una oración eficaz, pero mirando al cielo porque él sabía quién lo respaldaba. Y me voy a quedar con esta segunda cita. La tercera cita, ya saben que este material se los vamos a compartir. Y en la segunda cita también ocurre en la cruz. El momento más difícil para Jesús histórico, para Jesús verdadero hombre, fue la cruz. Fue un momento donde su alma se desgarró, donde previo a eso también oró en el monte, se encontró con su padre y le dijo, si es posible, Padre, aparta de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad. Él entero sabía lo que le venía encima. Y esta expresión que estamos también en Lucas, dice Jesús, dando un fuerte grito, dijo, Padre, en tus manos pongo mi espíritu. El grito, ese gemido, también hace parte de ese estilo cercano, de ese estilo que yo no me voy delante de mi padre, yo no voy a buscar en qué términos hablarle. Él simplemente gritó porque su alma se desgarró en ese momento. Pero asimismo hizo una oración de absoluta confianza. Miren aquí otra vez la confianza. En tus manos
encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, pues ya pasó lo que sabemos que fue su muerte, y ya Jesús, confiado, liberado también por ese grito, pudo descansar y irse confiado de que esa resurrección, que era el plan divino de Dios, iba a acontecer en su vida. Entonces, este es el máximo ejemplo también para nosotros, que a Papá Dios, si estamos llorando, si estamos gimiendo, si estamos gritando, también así podemos dirigirnos a Él, porque Él no quiere que tengamos máscaras, Él nos quiere tal cual como estamos viviendo, para que Él venga a darle trascendencia a todo lo que acontezca. Él puede glorificar cualquier situación de nuestra existencia en algo mucho mejor que en nuestra pequeña mente, limitadamente, podríamos nosotros aspirar o tener con nuestras propias fuerzas. Entonces, con esto terminamos ese ejemplo que nos dio Jesús con su propia existencia de cómo orar. Vuelvo y los invito a que en su cuadernito estén mirando a su interior, diciendo, bueno, ¿yo qué hago? ¿Qué me falta hacer? ¿Cuánto me falta hacer? Y vamos a darle paso a Camila para que nos comparta, ahora sí, muy específico, las formas que hay de oración, que ya obviamente nuestra iglesia ha fomentado en todos nosotros, basado en toda esta experiencia que Jesús nos ha regalado. ¿Listo? Entonces damos el paso a Camila Valdés. Gracias, Sandra. Bueno, ahora sí vamos a acercarnos un poco más a esto de la oración. Encontramos que el Catecismo de la Iglesia ha señalado que existen 3 tipos o expresiones de oración. Sé que esto puede a la hora de practicarlo no ser muy común, pero nos vamos a dar cuenta que de hecho sí lo es. Estamos aplicando las 3 o incluso una sola y no nos habíamos dado cuenta. La vocal, que es la oración más auténtica, que es la hablada o también expresada en un cuaderno, en tu mente, es aquella que le hacemos a Dios desde el fondo de nuestro corazón y que en ocasiones nos reunimos a orar con nuestros familiares o con alguien cercano. En esta oración se caracteriza que exteriorizamos nuestros sentimientos, es decir, cómo nos estamos sintiendo en el momento o qué expectativas tenemos de aquello que nos está angustiando en ese momento. Luego está la contemplativa, que esta es una oración donde nuestra mirada se fija con la de Dios, donde nos miramos cara a cara con Él. Nos miramos con Él y a través de Él. Esta contemplativa, un ejemplo de eso es cuando vamos al Santísimo o incluso cuando estamos en la Eucaristía y nos quedamos pendientes a todo lo que está diciendo el sacerdote, o también, por ejemplo, traigo un ejemplo y es San Francisco de Asís oraba con la naturaleza. Y esto a él le permitía reconocerse criatura frente a su creador. Entonces, a través de todo lo creado, él contemplaba el rostro de Jesús, lo materializaba en su corazón. Y por último tenemos la meditativa, que es una oración para descubrir qué quiere el Señor. Es una búsqueda interna que hacemos con Él, donde navegamos en nuestro interior y nos damos cuenta Él qué quiere de nosotros y nosotros qué debemos dejar atrás. Esta la hacemos a través de la Lectio Divina, que más adelante vamos a hacer un ejercicio más profundo y vamos a profundizar en toda esta riqueza que tiene esta oración y lo completa que es. Ya para hacernos un poco más cercano con esto, vamos a pasar a las formas de orar. ¿Cuáles son esas formas con las que nos familiarizamos nosotros al orar? Entonces tenemos la primera, la bendición y la adoración. Todo cristiano que se reconozca cristiano debe bendecir a Dios desde el primer momento que nace. Venimos al mundo y lo bendecimos. Y así como Él nos bendice, nuestro corazón puede bendecir a todo aquel que es fuente de toda bendición. Es cierto, nosotros con nuestros actos, pensamientos, con nuestras actitudes, con nuestras decisiones bendecimos a Dios y asimismo bendecimos a los que nos rodean. La adoración es ese momento que nosotros tenemos con Dios donde elevamos nuestra mirada y lo reconocemos en silencio, pero sobre todo en su grandeza. Es esa forma de nosotros decirle a Dios que estamos conformes con su voluntad. Es una forma de adoración también muy auténtica porque es aquella actitud que nosotros tenemos al venir al mundo. Exaltamos la grandeza de nuestro Creador.
Y la petición, y aquí quiero hacer un paréntesis muy grande, y es ponerles esta cita bíblica que está en Juan capítulo 14, versículos del 13 al 14, que dice así: y todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Esta de petición es la que nos caracteriza a todos, porque es aquella que usamos para pedir, para suplicar, para llorar, para, mejor dicho, tener ese encuentro desgarrador con Dios donde le suplicamos por una situación, por una persona, por nosotros mismos incluso, y es una oración que Jesús reconoce, que nosotros debemos acudir a Él y que es la manera que nosotros tenemos para volver a Dios. Pero a esta oración la tiene que anteceder una petición de perdón. Y una petición de perdón es porque tenemos que llamar con insistencia, invocar su nombre, y es muy espontáneo pedir perdón antes de hacer una petición. Perdóname, Señor, porque soy muy pecador. Perdóname, Señor, porque soy muy pecadora, pero te pido esto. Generalmente esa es la fórmula que Él nos deja para pedirle. Incluso también se narra que esta petición puede ser una lucha que nosotros le hacemos a las distracciones, a las dificultades que tenemos para orar. Incluso, Señor, dame más concentración para poder orar. Esa petición de perdón siempre tiene que anteceder esta oración de petición. ¿Por qué? Porque ahí es donde volvemos a Dios a decirle: ten compasión de este pecador. Posteriormente seguimos con la intercesión, que también esa nos hace salir de nosotros mismos y pedir en favor de otro, pedir por el otro. Eso se hace desde Abraham y es lo propio de un corazón conforme a la misericordia de Dios. Aquel que es capaz de orar por el otro se sale de sí mismo y va tras el otro. Y eso también ensancha nuestra capacidad de amar. La acción de gracias es una ofrenda que le hacemos a Dios, incluso nuestras necesidades, aunque no lo sepamos, es una manera de ofrecerle a Dios ese sufrimiento, esa enfermedad, el trabajo, lo que te está costando. Es esa manera de decirle: Dios mío, te entrego esto, gracias por esto. Toda aquella situación que pase en nuestra vida debemos darle gracias a Dios, porque Él en Primera de Tesalonicenses, versículos 5 al 18 dice: sed perseverantes en la oración, velando en ella con acción de gracias. Siempre nuestra antesala debe ser una acción de gracias, incluso la manera como nuestro corazón reconoce el poder y la autoridad de Dios. Por eso yo quiero que hoy meditemos en cuál estamos siendo más frecuentes. ¿Le pides mucho a Dios? ¿Le agradeces? ¿Habías pensado que de pronto tenía que haber una petición de perdón antes de la adoración? De la petición, ¿había que haber un perdón antes de la petición? ¿O simplemente pides o bendices y adoras? Y ya por último tenemos la alabanza, que esta dice el Catecismo de la Iglesia que cambia nuestro estado de ánimo, porque es aquella donde nos levantamos, nuestro espíritu se regocija, nuestro espíritu le dice a Dios: ven y levántame. Se levanta la mirada porque reconocemos y expresamos nuestro amor a Dios. Y aquí quiero también traer a San Agustín de Hipona, que él decía que cantar era orar 2 veces. Y aunque no lo han encontrado tipificado de esta manera, él decía que la alabanza era aquella carta de amor que le enviábamos al amante y que ese amado se sentía regocijado en su espíritu. La alabanza también es muy común nosotros en algún momento de nuestra intimidad ponernos a cantar, o no sé, pregúntate si tú le cantas a Dios, si le bailas a Dios, si nosotros nos encontramos dentro de estas formas de orar o tienes otras o no las conocías. ¿Por qué es importante conocer estas formas de orar? Porque eso nos ayuda a adentrarnos en cómo Jesús también oró. Fue humano, como ya lo decía Sandra, pidió por otros, pidió perdón, agradeció, bendijo, adoró y alabó al Señor. Y todas las criaturas también alaban a Dios en su naturaleza y en su creación. Entonces, en este espacio yo sé que dejamos una pregunta que fue: ¿cuáles eran tus formas más frecuentes de orar? ¿O cuál era tu forma más frecuente? ¿Y qué obstáculos tenías al orar? Y quiero que hagamos este ejercicio. Yo por aquí les quiero contar que yo lo hice y, por ejemplo,
una de mis formas más difíciles de orar es la oración contemplativa y la oración meditativa. Y en las maneras como uno ora me cuesta mucho alabar. Es algo que he ido soltando. De hecho, me hice una playlist con canciones de Dios para poderle cantar, para poderle alabar, moverme. Soy una mujer que me gusta mucho bailar, entonces también poder hacerlo a Dios, poder expresarle a Él mi manera de orar a través del baile. E incluso te quiero invitar a que la oración sea algo más auténtico, más real, más verdadero. Somos humanos y podemos orar incluso pensando, incluso mirando a nuestra mamá, mirando a nuestro novio, a nuestro hermano. Ahí podemos estar orando y no nos hemos dado cuenta. Y ahorita quiero invitarlos a estar un momentico en el cielo a través de una actividad muy chévere que nos va a compartir mi hermano. Y qué bueno sería que nos conectemos, que nos compartan cómo les fue y ya más adelante les vamos a ir contando cómo nos fue a nosotros. Cami, les vamos a, bueno, y todos, les vamos a compartir el playlist que tiene Sacrosanto en Spotify de canciones para adorar, para alabar, para agradecer. Hay un montón de cantantes que nos ayudan con sus canciones que la mayoría son inspiradas en la palabra de Dios. Entonces se las compartimos para que empecemos a hacer alabanza en nuestro día cotidiano. Bueno, como dijo mi hermana, a mí me toca en este taller, en este día, dejarles como la tarea. Y la tarea es algo que de pronto a mí en su inicio de este camino me costó, porque normalmente yo no permanecía en mi casa y al no permanecer en mi casa, cuando me dijeron tienes que construir un altar, fue muy difícil para mí. El altar prácticamente lo construí en el carro y mi forma de orar es más contemplativa, más parecida a la de San Francisco de Asís, porque normalmente Dios me creó o me hizo muy observativo, muy auditivo, entonces normalmente yo cuando salgo a la calle, al parque, a la naturaleza, es cuando siento que en realidad estoy en contacto con Dios. Aparte de eso, pues porque desde chiquito he aprendido mucho sobre la naturaleza, entonces es como una forma de ver la grandeza de Dios en todo lo creado. Y bueno, me toca ponerles esta tarea a ustedes, que también es una tarea para mí, porque vamos a construir un altar dentro de nuestro hogar o dentro de nuestros lugares donde digamos que podamos orar nosotros. Si tenemos el espacio, empecemos a organizarlo desde ya si se puede. Si no lo tenemos, planeemos, organicemos. Importante, no importa el tamaño, lo que importa es lo que vayan a hacer en él. Porque hay muchas personas que hoy en día no tienen el espacio para hacer un gran altar, pero entonces un altar pequeño, un altar que les guste, que les agrade estar. ¿Listo? Entonces, bueno, Dios nos dio a nosotros una naturaleza humana donde nosotros tenemos que ponerle sitio y lugar y hora a todo. Por eso también tenemos nuestros templos, que es donde vamos a reunirnos con Dios, a religarnos con ese Dios. Y dentro de esos templos pues están los horarios de la Eucaristía, ¿cierto? Normalmente uno se programa, digamos, un domingo a las 12, entonces eso es un tiempo y un espacio dedicado que ya sacamos de nuestro día a Dios. Esto de los oratorios o del altar en la casa empezó por iniciativa del propio Dios. Cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, a Moisés se le dan unas órdenes de cómo llevar las tablas de la ley, cómo hacer el altar, cómo hacer la carpa para Dios. En ese momento Moisés tenía que subir a la loma, a la montaña, a comunicarse con Dios a través de su nube, y ahí fue donde todo se hizo, pues digamos, como en el espacio donde Dios actuaba con ellos, desde el Génesis con Adán y Eva. Pero nuestro modelo de oración, que después del tiempo vino a hacerse, fue Jesús. Jesús ya vimos que se iba a un lugar despoblado, en horas donde estuviese solo, en horas donde estuviese tranquilo,
Y en medio de esa oración, Él también sacó un espacio y nos lo dicen en muchos momentos de los evangelios. Allí vemos a un Jesús orante. Ese es nuestro mayor ejemplo y nosotros tenemos que tener ese lugar, principalmente ese lugar ideal. Por eso nuestro primer punto es escoger un lugar ideal. Les voy a comparar. Cuando vamos nosotros a crear una huerta, nosotros elegimos un lugar donde la tierra sea buena, donde tengamos un espacio con buena aireación, con buen sol, donde el sol dé la mayor parte del tiempo, ¿cierto? Entonces nuestro oratorio tiene que ser algo parecido a lo que vamos a nosotros a plantar. Nosotros vamos a plantar una relación con Dios. Entonces necesitamos que ese lugar tenga buen lugar, buena luminosidad, buen aire, buen abono. Nosotros, si no tenemos ese lugar, podemos, así tal cual como se cultiva, ir fertilizando ese lugar para que poco a poco se vaya dando la relación con Dios y a través de ese lugar. Entonces, la primera tarea que tenemos es escoger un lugar ideal donde nosotros nos sintamos a gustos, donde nuestro cuerpo y todas nuestras emociones vayan hacia Dios y donde también sintamos que Dios viene a nosotros. O sea, tiene que ser un lugar pulcro. Nosotros cuando vamos a los templos o cuando sentimos que tenemos algo sagrado en la casa, lo ponemos siempre en el mejor lugar, ¿cierto? Y esto también es importante porque así nosotros vamos dándole en nuestro hogar un lugar a Dios. Así como tenemos nuestro lugar para dormir, nuestro lugar para preparar los alimentos, nuestro lugar para comer. En el segundo lugar tenemos las imágenes, escoger las imágenes. Muchas personas van a entrar de pronto en esto de que adorar imágenes, que nosotros adoramos imágenes. No, esto, digamos que la imagen principal que tiene que tener nuestro oratorio es el crucifijo, porque en él vemos a Jesús cumpliendo la promesa del Padre, cumpliéndose esa promesa de amor, donde ahí Él se entregó a todos nosotros y nosotros gracias a Él ganamos la salvación, gracias a ese acontecimiento. Entonces, crucifijo como la principal imagen. ¿Alguna advocación de la Virgen? Sabemos que la Virgen no está allí y que la Virgen no es la que hace el milagro, pero ella intercede por nosotros. Entonces, ese puede ser una ayuda para ese oratorio. ¿Qué más le podemos poner a ese oratorio? La palabra de Dios que esté presente. La palabra de Dios la podemos leer de distintas formas. Puede ser en orden por capítulos o puede ser con las lecturas diarias que tenemos que nos ofrece la iglesia. De hecho, en Sacrosanto nosotros diarios se las compartimos, todas las 3 lecturas. En algunas ocasiones son 4, pero normalmente son 3. Allí las van a encontrar. La palabra de Dios es importante tenerla allí porque leen, rayan, oran la palabra, también la meditan y también crean compromisos. Y esto va a ir transformando nuestro día a día. De hecho, de esto que les estoy hablando, vamos a darle una clase aparte, una clase el jueves para que aprendan a meditar a través de la palabra de Dios. Esto es como una especie de comercial de lo que viene en nuestro curso. Después de tener la palabra de Dios, de escoger las imágenes, de tener un buen lugar, también puede ser de ayuda tener reliquias o devocionarios de los santos. Hay muchos santos que han dado muchas cosas importantes para nosotros. Uno es el ejemplo de cómo a personas normales como a nosotros, Dios se manifiesta en sus vidas y puede hacer grandes milagros o grandes obras a través de ellos. Entonces esos santos nos han dejado oraciones, ejemplos de vida, ejemplos de oración y en algunas ocasiones esas oraciones ya nos ponen de cara a Dios. Por ejemplo, una oración que me viene ahorita en este momento en la cabeza, la de Samuel cuando Dios lo llama. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Esta oración la podemos tomar como propia, pero como el inicio. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces ya ahí la volvemos personal. Hoy vengo a ti, Señor, en este momento, en este espacio que te reservé para ti, para que vengas y me ayudes con esto, lo otro. Entonces ya empieza el diálogo entre padre e hijo.
¿cierto? Y el quinto y último lugar, importantísimo. Si ustedes ven aquí, ven nuestro oratorio. Nosotros normalmente estamos cambiando este oratorio como de orden, porque se nos puede volver paisaje y se nos puede volver adorno. Entonces la idea es que ese oratorio sea utilizado, sea útil y que podamos poco a poco ir usándolo cada día más, porque pues la relación con Dios se hace, entre más contactos uno tenga con Dios, más cercano se va a volver y más rápido va a tener una buena relación con Dios. Entonces, este es mi oratorio, es mi tercer oratorio o cuarto. El primero era cuando era soltero que oraba en el carro, el segundo era cuando éramos amigos y novios que orábamos en un espacio en la casa, luego nos casamos, hicimos 2 oratorios, los cuales usábamos mucho, pasaron milagros, bueno, de todo nos pasó y este es nuestro actual oratorio, que lo usamos para el momento en pareja, pero también, como lo dijo anteriormente mi esposa, nuestra relación individual con Dios tiene que ir de la mano también siempre construyéndose. Entonces, como tarea de hoy es que si ya tienen el oratorio, miren a ver cómo lo renuevan, cómo tratan de renovar esa relación con Dios y cómo lo empiezan a usar, cómo ustedes lo ponen cómodo para que Dios llegue a ese lugar, para que se puedan conectar con Él. Y segundo, si no tienen oratorio, ir reservando el espacio. De pronto no tienen las imágenes o no tienen como los implementos para ir poniendo ahí, pero vayan preparando el lugar, que Dios les va enviando las cosas. Solo es que ustedes dispongan el corazón y Dios empieza a hacer el resto. Y lo más importante de construir el oratorio en su casa es que el oratorio es solamente un espacio físico para comunicarse con Dios, pero el verdadero oratorio lo tengo que hacer en mi corazón, limpiándolo de todos los pecados que pueda cometer y llenándolos de ese amor que Dios me da, de esa palabra que Dios me da, y lo más importante es llevar a Dios en nuestro corazón, porque como sabemos, Él está en todo lo creado y en todos los momentos. Entonces, nosotros tenemos que darle un lugar a Dios que sea nuestro corazón y nuestros oratorios en nuestra casa. Muy bien. Santi nos iba a contar una pequeña anécdota. Le robo 2 minuticos ya de... Resulta que cuando yo me encontré con Dios, en mi corazón se sintió la necesidad de hacer un cuarto de oración. Yo vivía con mi mamá y teníamos un cuarto extra. Entonces, en el cuarto no se estaba haciendo nada y apenas yo empecé a conocer de Dios, me dejé empapar por Él, en mi corazón nació esa necesidad y también esa, ¿cómo decirlo? Como una especie de deseo de darle un espacio en mi hogar. Sí, ya se lo estaba dando en mi corazón y quería que eso se materializara. Y yo en esa oración le dije a Dios, sí quiero, pero tú sabes lo distraído, tú sabes lo emocional que soy y a veces dejo tirados los proyectos a un lado. Dame la capacidad de poder terminarlo, culminarlo. Todo sucedió hasta ahí. Mi mamá estaba asistiendo en esa época a un grupo de oración y yo le había comentado la idea, pero ya había quedado como las cosas así, había quedado como que, bueno, mi hijo quiere hacer esto, pero ya. Ella fue al grupo de oración y en la oración el padre dijo, mujer, en tu casa van a hacer un oratorio y ese oratorio va a ser el lugar donde mucha gente se sane, mucha gente se encuentre con Dios. Entonces mi mamá llegó toda emocionada porque como que concatenó eso que yo le había dicho y eso que Dios le había dicho en oración. Y una dijo, no, vamos a hacer el cuarto de oración. Entonces me ayudó a comprar las cosas, a comprar la pintura, a ir amoldando ese lugar. Y ese lugar se convirtió y Dios cumplió su palabra y se convirtió en un lugar donde mucha gente se sanó. En el oratorio ha pasado muchísima gente y dentro de esos mi mamá, que dentro de su proceso logró encontrar el amor de Dios y pues también me incluyo ahí. Entonces, qué importante y quiero que nos antojemos cada vez más de tener ese espacio de oración. De verdad es importantísimo, es como si invitáramos a Dios a vivir en nuestro corazón y se expresa materialmente. Entonces, esa es la invitación.
Está silenciado. Vamos a hacer un minutico de oración y pasamos a las preguntas. Entonces los invito de nuevo a que cierren los ojos y que dejemos que digamos que si tenemos algún comentario, alguna duda, pues vaya aflorando en este momento por acción del Espíritu Santo, que no la dejemos allí, sino que la compartamos. Y en este momentico de oración que vamos a hacer Camilita y yo, simplemente queremos darle gracias a nuestro Padre. Padre, gracias porque te has manifestado, porque nos has enseñado, porque has hablado a nuestros corazones, más allá que hablarle a nuestra razón. Porque hoy nos enseñas cómo comunicarnos mejor, cómo crecer en esa relación contigo. Hoy nos enseñas que como seres humanos que tenemos un orden para todo, que tenemos un comedor donde comemos, una cocina donde cocinamos, que también nosotros podemos abrirte un espacio especial en nuestras casas, tener ese altarcito. Si tú hoy ya tienes ese altar, hoy te pedimos que vuelvas a usarlo más que nunca, que esta cuaresma realmente ese sea tu refugio, tu sitio preferido, ese monte donde, al igual que Jesús, nos sentemos a encontrarnos con nuestro Padre. Gracias, papá, porque sabemos que vas a manifestarte el resto de estos días, porque nos usas y abres nuestros sentidos del alma para que realmente te demos un sí sin medida, para que nosotros realmente venzamos todos esos obstáculos que a veces pensamos están en el exterior, pensamos a veces que no oramos porque tenemos muchas ocupaciones, porque las tareas con nuestros hijos, con nuestro propio trabajo no nos dan tiempo. Pero tú hoy nos pones de ejemplo a tu Hijo, porque a eso vino Él, a darnos salvación, y hoy esa salvación se manifiesta en que oremos tarde, que oremos a la madrugada, que oremos en aquellos momentos en donde podemos interrumpir parte de nuestras actividades para dejarte entrar, para estar contigo, para glorificarte, para alabarte. Hoy te alaban nuestros corazones. Dile ahí, papito, te amo, te alabo, te bendigo, como hoy también Camila nos enseñó. Yo puedo decirte te bendigo porque tú eres la fuente de mis bendiciones. Y dejo que tú entres, a todos los rincones de mi existencia, esos que más duelen, esas heridas que aún están abiertas, esas heridas que también están por venir, porque la vida es esa, Padre, pero a tu lado cobra sentido, a tu lado es otra cosa. A tu lado me lleno de fuerzas, dile que Él es tu fortaleza. Así que, Padre, no tengo más que decirte y expresarte que aquí estamos tus hijitos, tus bebecitos, tus consentidos, tus príncipes, tus princesas, y que así queremos seguir viviendo, y que sabemos que si nos has invitado hoy y todo este resto de semana es para experimentar a tu lado un cambio de vida, una transformación, que no solamente se va a reflejar en algo físico en nuestro hogar, sino en nuestro corazón, que a través de estos cambios también nuestra familia encontrará salvación, momentos de oración. Gracias, Padre, porque estás aquí presente, vivo. Vivo porque tú venciste la muerte, vivo porque nos has regalado la salvación y la resurrección en tu Hijo Jesús, quien hizo todos los méritos por los cuales hoy te podemos pedir, podemos acudir a ti y decirte, papá, te amamos. Gracias, Padre del cielo. Nos entregamos y nos quedamos en tu presencia. Gracias porque nos revelaste a través de este rato la necesidad que tenemos de tener una relación contigo, de que esa cita que busquemos en el día sea prioridad la tuya, de que te pongamos un espacio en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestro corazón. Nos enseñaste que debemos disponer nuestro corazón para poder que entres. Queremos que todo lo expresado aquí traspase nuestro corazón, nuestra mente, que podamos nosotros también ser ese ejemplo de oración como Jesús, que podamos pedir en su nombre, que podamos cumplir esas promesas que están plasmadas en tu palabra. Queremos entregarnos completamente a ti. Hoy, por favor,
Ayúdanos a llevar esta enseñanza y a tenerla presente y a entender que entre más ocupaciones tengamos, más tenemos que orar, que nuestro corazón debe disponerse más y más a ti. En todos los momentos de dificultad clamemos tu nombre, que podamos entender que a través de la oración se rompen barreras, que podamos tener ese momento donde nuestra mente fija su mirada al cielo, donde nuestro corazón interioriza en la verdad que solo tú eres el camino, que solo tú eres nuestra verdad y aquel que sostiene nuestra vida. Hoy derrumba todo aquello que nos impide orar, todos esos obstáculos. Hoy derrumba todas esas distracciones y ayúdanos que aunque nos alejemos, tus brazos nos alcancen, que aunque nos alejemos, tú nos traigas, nos enamores, nos recuerdes a través de estos espacios que estás con nosotros hoy y para siempre. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.